Mientras estaba envuelto en el escándalo de la cirugía plástica, Valen fue captado por paparazzi de la mano de una mujer que se parecía a mi idealizada luz de luna blanca. Negó haber salido conmigo. Insistía en que solo amaba a una persona. Los internautas me acusaron de hacerme cirugía plástica para parecerme a esa luz de luna blanca. De la noche a la mañana. Caí en desgracia. Me convertí en el hazmerreír de todo Internet. Los que odiaban se deleitaban en su crueldad. Una noche lluviosa. Alguien acechó mi coche y provocó un accidente fatal. Morí. Después de mi muerte. La mente de Valen se hizo añicos y se quitó la vida. Pero entonces. Volví a abrir los ojos. Había regresado al día de la conferencia de prensa para aclarar la cirugía plástica. Esta vez. Dije con firmeza. Rompimos. No me hice cirugía plástica. Nos parecemos porque su novia es la hija ilegítima de mi padre. En la conferencia de prensa, me costó contenerme entre los innumerables flashes de las cámaras. Los reporteros me bombardearon con fotos nítidas. Preguntas directas. Mavis. ¿Qué opinas de las recientes acusaciones de cirugía plástica? ¿De verdad eres completamente natural? Supe que dejaste la preparatoria, ¿te hiciste cirugía facial en ese entonces? Mavis. En cuanto a la recién debutada Celine, no solo se parecen, sino que sus estilos de debut son muy similares, puros e inocentes. Deberían haber congeniado desde el principio. ¿Y por qué dicen los de adentro que no se llevan bien? Mavis. Algunos compañeros de clase de Celine han revelado que ella fue el primer amor de tu supuesto novio. ¿Es por eso que la han estado atacando en la industria? Mi gerente insistía a los periodistas para que preguntaran uno por uno. Pero no hicieron caso. Me presionaban para obtener información valiosa. Forcé una sonrisa practicada. Ensayada, por favor. Todos. No te apresures. Responderé cada pregunta con seriedad. De repente. Los murmullos resonaron entre la multitud. Aparecieron teléfonos. Y los periodistas guardaron silencio. Con los ojos pegados a la pantalla. Confundido. Miré a mi gerente. El rostro de Zoe se había puesto pálido. Vacilante me entregó su teléfono. La pantalla mostró varias fotos espontáneas de Valen y Celine con los dedos entrelazados. Abrazos fuertes. Dulces sonrisas. Parecían la pareja perfecta. Una pareja perfecta. Los rumores estallaron. Valen. Mi supuesto novio. Y Celine. La joven promesa. Eran el tema más candente de Internet. Mi corazón se retorció dolorosamente. La amargura me inundó. Tras el regreso de Celine al país, Valen, que llevaba 3 años conmigo, rompió conmigo inmediatamente y empezó a salir con ella. Debajo de las fotos había un vídeo. Aunque la iluminación era mala. El rostro de Valen estaba despejado. Sí, estoy saliendo con Celine. Me gusta desde hace muchos años. Eso nunca cambió. ¿Será posible? Ella solo es una amiga. A su lado. Celine sonrió tímidamente cubriéndose la cara con la mano. Por favor, no tomes fotos. Ni siquiera me molesté en arreglarme hoy. Incluso con la mala calidad del maquillaje. Su maquillaje estaba impecable. Los fans en los comentarios se negaron a creer la realidad, afirmando que era hermosa por naturaleza. Una vez que los periodistas terminaron de devorar este escándalo, volvieron a centrar su atención en mí. Como si fuera su próximo objetivo. ¿Será posible? Tu supuesto novio dice que solo son amigos. ¿Y qué hay del retrato que publicaste de él en línea? ¿Acaso tus amigos hacen eso? ¿Estás enamorada en secreto de tu amigo? Es por eso. Después de descubrir que le gustaba Celine, ¿la has estado siguiendo por todas partes? Doctor, tú. El cirujano que filtró la noticia de tu cirugía plástica. Comentaron en su vídeo oficial que le llevaste la foto de Celine. ¿Es cierto? Los internautas dicen que te degradaste.
Te remodelaste el rostro para parecerte a Céline y complacer a Balin. ¿Qué opinas? Balin negó todo de nuestra relación de 3 años. Me trató como a la sustituta de Céline. Ahora que el verdadero protagonista está aquí, me abandonó sin piedad. Me abofeteé en público. La calidez que una vez compartimos me pareció una cruel mentira. Y una fría desesperación me consumió al instante. Las voces ruidosas a mi alrededor se difuminaron. Incluso los gritos sobresaltados de Zoe sonaban distantes. Me desmayé. Agobiado en la rueda de prensa. Me encerré en casa. Desconectado de Internet. Plenamente consciente de que me había convertido en el hazmerreír del mundo, pasé 8 años ascendiendo desde el anonimato hasta convertirme en una gran estrella. Pero solo me tomó un día caer del pedestal. Quise defenderme. Pero Balin me llamó. Ese imán. Una voz familiar, cada palabra defendiendo a Céline. Mavis. Céline tiene depresión. Eres su hermana. Así que déjala en paz. Conoces mis métodos. Si quieres seguir en esta industria, no te presiones. Balin, que todos critican, ¿cómo es posible que Céline sufra de depresión? La que estaba realmente enferma era yo. En la habitación oscura con la mirada perdida en el techo. Mi terapeuta me llamó. Me instó a llegar a tiempo a mi cita. El único consuelo era que sin importar lo mal que se pusieran las cosas, no había problema. Nunca me di por vencido. Me puse la mascarilla y salí, pero no sabía que me seguía alguien que me odiaba. En la intersección. Un conductor imprudente me sacó del paso de peatones. Un camión que venía en dirección contraria me arrojó y morí en el acto. Después de mi muerte. Todo Internet aplaudió. Diciendo que la zorra del té verde se lo merecía. Pero mientras tanto todos creían que Balin y Céline por fin habían encontrado la felicidad. Balin actuó de forma extraña al anunciar una ruptura unilateral con Céline. Ahogó sus penas en alcohol. Cayó en una espiral de locura. Y finalmente se arrodilló junto a mi tumba. Lloró amargamente antes de quitarse la vida. No sentí nada. Habiendo muerto una vez, finalmente lo entendí. A quien más debería amar era a mí mismo. Anhelaba vivir. Si tuviera otra oportunidad. Juré no volver a vivir tan dócilmente. Quizás presentía mi férrea voluntad de sobrevivir. El destino me concedió una segunda oportunidad. Volví al día de la conferencia de prensa. Esta vez ignoré el drama que rodeaba a Balin y Céline. Observé a los reporteros maliciosos. Dije. ¿No les intriga saber por qué Céline y yo nos parecemos? ¿Y por qué no nos llevamos bien? Mi padre traicionó a mi madre mientras estaba embarazada. Céline es mi media hermana. Compartiendo el mismo padre. Por eso, no me trata bien. Y francamente no me preocupo por ella. Eso es todo. El buzo en línea estalló después de todo. A la mayoría le encantan los escándalos jugosos. En la sección de comentarios de Céline. Dios mío. Esa florecita blanca y pura es en realidad la hija de la señora. ¿En serio? Si yo fuera tú, me mantendría con el rabo entre las piernas. Y seguiría usando a la hija de la esposa legítima. Mavis. ¿Para marketing? ¡Qué vergüenza! El comentario anterior tiene razón. Todo el debut de Céline se basó en la imagen de Mavis. Acababa de cumplir 18 años. Pero su edad real es cosa del destino, y solo es medio año menor que Mavis. No está ni cerca del nivel de Mavis. Mavis es realmente irreemplazable en el mundo del espectáculo. Exactamente. Céline es solo una mala imitadora. Intenta parecer elegante pero termina siendo un chiste. Bien dicho. El padre de Mavis es un auténtico canalla. La madre de Céline es una descarada. ¡Qué familia tan deshonrosa! Céline lloró desconsoladamente en brazos de Dalen. Haciéndome pucheros. Hermana Mavis. ¿Cómo puede ser tan despiadada? ¿Hablando de asuntos privados delante de los periodistas?
Claramente es culpa de los adultos. ¿Qué tengo que ver yo? Por esto. He sido insegura desde la infancia e incluso desarrollé depresión. Dalen. ¿Crees que mi hermana me odia? ¡Qué pena! Dalen la consoló. Sus ojos oscuros e ilegibles. La noche ni siquiera había pasado. Sin embargo, todas las voces negativas contra Céline se desvanecieron en línea. Las publicaciones relacionadas fueron bombardeadas. Y a muchos internautas se les suspendieron las cuentas al día siguiente. Céline asistió al anuncio oficial de su nueva película, Radiant as Ever. Como si nada hubiera pasado. ¿Lo ven? Dalen se preocupa mucho por Céline. En mi vida pasada, cada vez que me enfrentaba a controversias, él nunca me defendió en Ayla. Ahora me doy cuenta de que todo era solo una ilusión. Nunca sintió nada genuino por mí. Pero por suerte. Ya no me importa. Porque memoricé en silencio el guión que pronto comenzaría a filmarse. El sonido del teclado de la puerta me sobresaltó. Pensé que era Zoe. Pero cuando levanté la vista, me quedé atónito. Era Dalen. Observaba su rostro familiar, aunque distante y extraño. Mi mente vaciló un instante antes de que me asaltara una pizca de duda. ¿Por qué estaba aquí? Dalen habló primero. Céline quiere el papel que acabas de conseguir. Claro, aparte de ella. ¿Quién más podría hacer que Dalen se preocupara? Al ver mi expresión indiferente. Su rostro se ensombreció. Últimamente ha estado de mal humor por las tonterías que dijiste la última vez. Darle el papel ahora es su forma de enmendarlo. Me niego. Dalen parecía sorprendido de que no accediera. Se notaba un leve desagrado. ¿Qué tiene que ver con ella lo del pasado? Ella también es una víctima. Además, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿A qué sigues obsesionado? Me encogí de hombros. ¿Colgado? Por favor. Deja de molestarme. Estoy demasiado cansado para preocuparme por ninguno de ustedes. Dalen entrecerró los ojos. Con desprecio, Mavis. ¿Finges que no te importa? Es un truco nuevo. Sus palabras me dieron escalofríos. Pero no pude evitar mirarlo a los ojos. Frente a mí. El rostro valenciano y parpadeante de Elysian a veces me sonreía bajo la única luz del sol que conocí en mi juventud. Luego se volvía frío y distante. Finalmente me quedé congelado en la imagen que más despreciaba. Exhalé larga y pesadamente. Dalen. Tal como dijiste. Terminamos. Vamos a despedirnos en buenos términos. No quieres que te moleste más. Y espero que tú tampoco me molestes. Dalen frunció el ceño ligeramente. Siempre y cuando no la hagas enojar otra vez. No te lo voy a complicar. ¿Sabes cuánto me importa Selene? Si su condición empeora. No te lo voy a poner fácil. Si ella está enferma, entonces el mundo entero también lo está. Mi madre era una banda y mi padre, poco después de darme a luz, me ignoró por completo. Mi padre le dio todo su amor a su nueva familia. Mi madre, marcada por este trauma, transfirió su odio por mi padre a mí. Su propia sangre. Hasta el día de hoy. Las cicatrices de quemaduras de la infancia permanecen en mi muslo. ¿El resultado? Selene fue mimada como una princesa. Mientras desarrollaba una personalidad sensible y complaciente, me diagnosticaron depresión. Mavis. Solo estoy aquí para decirte que no te des una salida. Si haces el ridículo, serás tú quien pierda prestigio. Dalen dio un portazo y se fue, como siempre que rompemos en los últimos 3 años. Pero esta vez, no lo seguiría. Después de todo. Es un fraude. 5 Zoe llamó. Me dijeron crípticamente que la tripulación había roto el contrato y le habían dado mi puesto a Selene. Selene no perdió tiempo. Inmediatamente movilizó a su ejército en línea para promocionarse y desprestigiarme. Afirmaban que ella era la estrella en ascenso. La rosa púrpura. Mientras que yo. Un veterano de la industria.
Estaba vieja y descolorida. Lista para ser reemplazada. Dijeron que tenía un título universitario extranjero. Mientras era prácticamente analfabeto, nunca terminé la preparatoria. Estaba en el último año. Selene y yo éramos compañeras de clase. A menudo veía a su padre recogerla en un coche de lujo. En aquella época, mis calificaciones estaban entre las 50 mejores del año. Aunque no eran suficientes para King Bee, aspiraba a una de las 10 mejores universidades del país. Las calificaciones de Selene estaban entre las más bajas. Así que decidió estudiar en el extranjero para obtener un diploma fácilmente. No pude continuar mis estudios debido a una reunión de padres y maestros en el último año. Mi madre asistió inesperadamente. Conocí a la madre de Selene. Y ambas intercambiaron un amargo sarcasmo. Mi madre me lastimó y me provocó. Llegó a casa y me golpeó. Me preguntó por qué no le había dicho que estaba en la misma clase que Selene. La estaba dejando en ridículo. Le rogué que no se preocupara por ellos y le dije que debíamos vivir nuestras propias vidas. Pero mi madre se preocupó y dijo que se suicidaría si no dejaba la escuela. Pasó días amenazando con suicidarse. Así que me quedé en casa para cuidarla. Más tarde, mi madre me empujó a la industria del entretenimiento. Me obligaba a asistir a varias fiestas para complacer a hombres mayores. Desde mi debut, empecé a filmar sin parar. Ella controlaba mis finanzas, dejándome sin tiempo ni dinero para seguir estudiando. Tiré el guión a la basura. Que Selene tenga el papel, de todas formas pronto se arruinará. En mi vida anterior. Después de mi muerte Selene asumió mi papel. Sus fans la elogiaron como una noble salvadora. Un ángel descendió. Cuando se transmitió el drama, la llamaron belleza celestial. Inigualable. Con la actuación y el partido, nos quedamos sin corona. Pero el revuelo excesivo despertó el resentimiento del público. Pronto me encontré con ella. Un vídeo filtrado reveló que había comprometido la integridad del director para conseguir mi papel. El vídeo se difundió rápidamente, provocando burlas. Su reputación quedó destruida, lo que la obligó a abandonar la industria. La compensación por los patrocinios la perjudicó gravemente a ella y a su padre. Y su empresa se declaró en quiebra. Una reunión del sector invitó a numerosos expertos conocidos. Y yo asistí. Balan y Selene también estaban allí. Él la guió, presentándola a varios inversores y directores. Sin duda allanándole el camino. En cuanto Selene me vio, ella agarró el brazo de Balan. Haciendo pucheros cariñosamente Balan. Eres demasiado bueno conmigo como para contratarme primero en la empresa de entretenimiento de tu familia. Luego me diste tantos recursos. Sobre todo el rol de hermana que me diste. Gracias. Balan sonrió y se rindió. ¿Para qué? Mientras seas feliz. Selene me lanzó una provocación. Una mirada triunfal. En efecto. Todos la adoraban. Todo lo que ella quería se lo entregaba voluntariamente. No solo el puesto, sino también el amor de mi padre y de Balan. Me alejé sin prestarles más atención. Balan notó mi expresión indiferente. Apreté los labios con fuerza. Claramente disgustado. ¿Por qué estaba molesto? Me burlé en silencio. Y charlé con una escritora famosa que colaboraba a menudo conmigo sobre su nuevo proyecto. Estaba emocionada. Claramente satisfecha con el nuevo trabajo. Mavis. Debes ser el protagonista. Este papel fue prácticamente hecho a tu medida. Es una artista con una chispa especial. Ahora que lo dices. No puedo negarme. Te lo aseguro. Incluso en la etapa de concepto. Representantes del grupo Z&D contactaron con el estudio. No solo nos inspiraron, sino que también son los principales inversores. Enhorabuena. ¡Qué suerte, Estella! Me dio un suave codazo y me susurró, supongo que es porque estás en el centro de atención, quiero que seas la protagonista.
¿Conoces a alguien de Zetaiden? Me sentí confundido. Aunque una vez conocí a un director de Zetaiden. Siempre estaba rodeado de gente y nunca hablamos. Al verme negar con la cabeza, Estella también pareció perpleja. Pero pronto su atención se desvió. Mavis, mira atrás. Ese es el hijo del director de Zetaiden. Acababa de regresar al país. Me di la vuelta y me quedé paralizado. El rostro del chico de mis recuerdos había sido reemplazado hacía tiempo por el de Balan en mi corazón. Dejándome sin poder distinguir a quien amé de verdad todos estos años. Hasta ahora. Mientras la imagen persistente de Balan finalmente se desvanecía. Por fin pude disipar la neblina de casi una década y ver con claridad el rostro radiante y apasionado del joven. Mi corazón latía con fuerza. De niño solía volver solo a casa después del colegio. Pero la puerta solía estar cerrada con llave desde dentro. Unos zapatos desconocidos aparecieron en la puerta. Se oían ruidos extraños dentro. Me sentaba contra la pared, en el suelo. Dibujando en papel en blanco. Finalmente, con una mirada de cabeza, los vecinos empezaron a susurrar. Mi madre se molestó y me inscribió en un estudio de arte. Así que tenía un lugar donde quedarme después de la escuela. Esto duró bastante tiempo. Un día, un niño peculiar apareció en el estudio. Se sentó junto a la ventana, en un rincón. Dibujaba en silencio. Nunca hablaba con nadie a su alrededor. Desde que llegó, se convirtió en objeto de chismes entre las chicas. Muchas le enviaban cartas de amor. Pero él las rechazaba todas con frialdad. En mi adolescencia me sentí atraída por él. Envidiaba su independencia y libertad. En ese momento mi mundo interior era frágil y angustiado. Pero a la vez comprensivo. El único calor que sentí fue cuando mi madre, después de recuperar la sobriedad de sus borracheras, me abrazaba y se disculpaba. Prometiéndole que no volvería a suceder. Aunque sabía que rompería esas promesas, me aferré a su abrazo. Le repetí que estaba bien. Desde mi madre hasta todos a mi alrededor, especialmente Vale, y yo intentamos complacer a Den, sin importar lo duro que me trataran. No quería lastimar a nadie. Así que cada compromiso se convirtió en una cuchilla que me cortaba. Una vez mi madre me llamó y me dijo que no volviera a casa esa noche. Pero quedarme en casa de una amiga. Lo que ella no sabía era que yo no tenía amigos. En ese entonces, Celine había formado camarillas que me excluían en la escuela. Cambié de asignatura y planeé practicar dibujo toda la noche en el estudio. Afuera, el viento aullaba, inquietando mis pensamientos. Mirando hacia arriba, me di cuenta de que el estudio estaba casi vacío. Me levanté para cerrar las ventanas. Y en la última, encontré al niño todavía allí. Un cuaderno de dibujo le cubría la cara, aparentemente dormido. Me moví en silencio. Cerré la ventana lentamente. De repente oí un ruido detrás de mí. Me sobresaltó tanto que perdí el equilibrio y caí sobre él. Nuestras miradas se cruzaron. Su mirada ámbar no mostraba emoción alguna. Me levanté rápidamente y me disculpé. No pareció importarle. Inclinó la cabeza. He oído que eres bueno dibujando retratos. ¿Cómo crees que se esconde mi dibujo? Su voz era clara y tranquila, bastante agradable. Preparado con elogios. Bajé la mirada, pero me impactó la tosca figura de palitos en el papel y me tragué mis palabras. Después de un momento me esforcé por salir. Trazos simples. Elegantes y seguros. Se rió. Solo di que es malo. ¿Temes que me enoje? No, 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 es interesante. Lo que importa es que te guste. Veo que siempre eres cauteloso con lo que dices y haces. ¿No te cansa eso? Se me congeló la sonrisa. No sé cómo responder. De vuelta en mi escritorio. Listo para arreglar los detalles. Alguien se acercó y se paró a mi lado. Mirándome fijamente. Soy Derek. Hola. Soy Mavis. Sí.
Ya lo sé. Dibujas muy bien. Enséñame. Es mejor que un maestro te enseñe. El viejo es aburrido. Siempre que habla. Me duermo. No puedo enseñarte. Busca a alguien más. Se cruzó de brazos. Sonriendo con picardía. Si me enseñas. Te recogeré después de la escuela como intercambio. Sé que alguien te ha estado siguiendo últimamente. Me temblaba la mano. Se me cayó el pincel. Durante el examen de este mes. El profesor elogió mi progreso, pero criticó a Selene después. Selene había contratado a unos matones para acosarme. Me exigieron dinero y tiraron mis pertenencias al suelo. Ayer. Casi me atacan, pero la alarma repentina los asustó. La alarma sonó en el estudio. Levanté la vista y vi a Derek agitando su teléfono con una sonrisa arrogante. Así era yo ayer. ¿Y qué? Enséñame a dibujar. Y te recogeré después de la escuela. Me quedé en silencio un buen rato. Mientras él me observaba, como si fuera a insistir hasta que aceptara. Muy bien. Al día siguiente después de clase, esperé en silencio junto a la puerta de la escuela. Selene y su grupo se acercaron. ¿Mavis? ¿Todavía no te vas? ¿Esperando a que tu madre borracha te recoja? Patético. Y oído que siempre te pega. A diferencia de Selene. La princesa de su familia, tu papá probablemente llegará pronto. ¿Verdad? Claro. Aunque mi papá está ocupado. Dijo que vendría personalmente. Algunos niños ni siquiera tienen papá, qué triste. Suspiré en silencio. Aunque mi padre pasara por mi lado, me trataría como a una extraña. Ignorándome por completo. Por eso Selene a menudo se burlaba sutilmente de mí. Un coche deportivo se detuvo ruidosamente frente a mí. Captó al instante la atención de todos los estudiantes de secundaria. Un hombre de mediana edad salió y me invitó a subir. Me sorprendí. Selene gritó. Oye. Voy hacia Selve, mi obsesión. ¿Mavis? ¿Te está tomando el pelo este tío? Dios mío. Eres una descarada. Te estás avergonzando. La ventanilla del coche bajó lentamente. Derek bostezó apoyado en la puerta. ¿De dónde salen todos estos ladridos? ¡Qué fastidio! Selene estaba enojada y avergonzada a la vez, porque era la primera vez que un chico le respondía bruscamente. Y avergonzada porque era justo su tipo. Pero como la ignoró por completo y siguió mirándome fijamente. Se enojó aún más. ¿Mavis? Vamos. Te llevaré al estudio. El recuerdo se posa en la mano extendida del niño cuando tenía 18 años. Años después el niño se había convertido en un hombre refinado con un traje a medida. Despojándose de toda juventud, me tendió la mano una vez más. ¿Mavis? Ha pasado tiempo. Espero que estés bien. Mi corazón, que llevaba mucho tiempo dormido, volvió a latir con fuerza. Y apenas pude contener el temblor en mi voz. Derek. Ha pasado mucho tiempo. Sus manos me apretaban con fuerza. Pero se negaba a soltarme. Entonces te asociaste con el estudio de Estella y conseguiste la inversión. Sí. Y te invité como líder, un regalo de bienvenida. Derek sonrió levemente. Su mirada intensa me quemaba como siempre. Vala notó la conmoción. Su expresión se ensombreció al detener a Selene. ¿Mavis? ¿Cuál es tu relación con él? No es asunto tuyo. Intenté retirar la mano. Pero Derek me sujetó con firmeza. Me giró hacia Vala. Examinando su rostro con atención antes de soltar una suave carcajada. Hay un ligero parecido en las cejas. Pero se queda corto. Permíteme presentarme. Soy el primer amor de Mavis. Durante todos estos años, has sido su sustituto haciéndole compañía. ¡Qué trabajo tan duro! Su tono sonaba educado. Pero sus palabras delataban una obstinada rebeldía en lo más profundo de su ser.
Vala apretó los dientes. ¿Qué quieres decir? ¿Soy un sustituto? ¿Bromeas? Se giró y me agarró del brazo. Exigente. Mavis. ¿A qué estás jugando ahora? Sin dudarlo, le di una bofetada fuerte. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. Viniste a por mí y no te pudiste contener. Lo siento. No lo siento. Selene miró a Vala con compasión. Luego me regañó con saña. ¿Qué te pasa? Sabía que no soportabas que fuéramos felices. Los celos te vuelven tan loco que golpeas a la gente. Eres feo y malo. Derek me tapó los oídos. Negó con la cabeza. Un vendedor ambulante graznando, no te escucharé o me volveré tan feo como ella. Tras años de ataques verbales, Selene se lanzó a por nosotros. Pero la seguridad que la rodeaba la detuvo. Lloró y se enfureció. Se le corrió el maquillaje. Belén. La ignoró de forma inusual. Me miró con los ojos enrojecidos. Dijo que soy un sustituto. ¿Es cierto? Sonreí suavemente y asentí. Sí, ha vuelto. Y espero que dejes de hacerte ilusiones. 10 de vuelta a casa. Derek me besó. Mavis. ¿Está bien? Temblé. En silencio pero consintiendo. Las lágrimas brotaron y se derramaron. Sentí como si lo que anhelaba pero nunca conseguí en mi juventud finalmente hubiera llegado. Tenía que admitir que quizás había dejado que Belén se desahogara más por mi obsesión con Derek. Jadeando en busca de aire. Como un ahogado agarrándose la espalda. Saboreé cada subida y bajada que me hizo. Mavis. ¿Por qué no viniste a mí entonces? Suspiró suavemente en mi oído como un cachorro herido. Mis lágrimas fluyeron con más fuerza. Como si liberara todos los años de dolor y represión. Derek se inclinó apresuradamente para besarme. Su expresión era ansiosa y llena de ternura. Mavis. ¿De verdad te has enamorado de él, Belén? Quizás en mi vida pasada sí lo amé. Pero ahora lo encontraba extraño y detestable. Negué con la cabeza mientras respiraba su calor interior. Sin embargo, los recuerdos en mi mente eran de nuestro pasado. Una vez hizo una entrada triunfal en la puerta de la escuela. Y al instante me arrepentí de haberlo dejado recogerme. Después. A menudo se saltaba las clases de la escuela privada. Venía en bicicleta a esperarme. Se defendió de las oleadas de abusadores que Selene me enviaba. No solo después de la escuela o mientras pintaba. Derek se me pegaba todo el tiempo arrastrándome para comer. Para jugar. Cuando mi madre me prohibía ir a casa, me llevaba a parques de atracciones. Acuarios. Y fuegos artificiales junto al lago. Sin preguntar por mi familia. Protegió mi frágil orgullo. Poco a poco restauró la camisa perdida y la alegría de mi infancia. Pero sus pinturas apenas mejoraron, pasando de monigotes a monigotes con el pelo largo. «Eres tú, ¿verdad?» «Bastante vívido, ¿verdad?», preguntó Derek con seriedad. Levantó su dibujo. Le respondí con la misma seriedad. ¿Alguna vez has pensado en buscar otra afición? Me miró fijamente a los ojos. No. Solo me gusta dibujar. Enfatizó la última palabra. Insinuando mucho más. Entré en pánico. No sabía cómo responder. Y se levantó para irse. Medio en broma. Medio en serio. Dijo. Mavis. Si mi sueño de pintar no se hace realidad. Iré a casa a heredar miles de millones. Mi padre quiere que me vaya al extranjero. Pero yo no quiero. ¿Puedes venir al estudio mañana? Tengo algo que decirte. Al ver mi silencio, sonrió discretamente. Derek me alborotó el pelo. Vamos. Te llevaré a casa. 11 Pero el destino me dejó jugar con él. Justo cuando me animaron a conocer a Derek en el estudio. Mi madre. Estaba agitado después de la reunión de padres y maestros. Me encerraron y me obligaron a dejar la escuela.
Me golpearon brutalmente y no pude ir a verlo. Me dijeron mis compañeros que esperó mucho tiempo. Pero al final, los guardaespaldas de mi familia se lo llevaron. Debió pensar que lo había rechazado. Más tarde, mi madre me empujó a la industria del entretenimiento. Incluso cuando era un desconocido. Me hizo asistir a varias fiestas. Fue allí donde conocí a Valen. En el momento en que lo vi, me quedé atónita. ¿Cómo podía haber alguien tan parecido al chico que tanto amaba? Mi corazón latía con fuerza en ese instante. Él bloqueó la bebida que me ofrecía y me acompañó. Me cuidó con tanta atención. Me acompañó en los días más difíciles. Sentí como si el sol de antaño hubiera regresado para calentarme una vez más. Mi corazón se agitó incontrolablemente. El día que Valen y yo nos convertimos oficialmente en pareja, juré en silencio que ya había extrañado esa calidez. Y esta vez, por mucho que me doliera, nunca la soltaría. Poco a poco J.E. Empecé a perder de vista si mis sentimientos por Valen eran obsesión o amor. Así que seguí tolerándolo. Aun sabiendo que solo era una sustituta. Me negaba a dejarlo. Pensaba que lo amaba con locura. Y yo también lo creía. Pero ambos nos equivocamos. Cuando el amor entre Valen y yo se desvaneció, solo me quedaba la obsesión. Recorrí sus rasgos una y otra vez. Buscaba en mi mente el rostro de quien amaba de verdad. Actuó desesperadamente para saciar mi sed con veneno. Y ahora, la persona que amo de verdad por fin ha cruzado montañas y el tiempo para estar a mi lado. Esa obsesión se desvaneció al instante. Ya no causó ninguna reacción. Tras aclarar el malentendido con Derek, pasamos días apasionados juntos. Una vez se quitó el traje. El caballero refinado que conocí al principio desapareció por completo, no era diferente de una bestia. Estos días parecían un sueño intenso. Solo pensarlo me sonrojaba. Derek me llevó a la clínica. Justo cuando salimos del coche nos llegaron voces conocidas. Selene. He oído que el psicólogo de aquí es excelente. Te traje a ver. Selene dudó. No me gustan los médicos. Dalin. Vámonos. Pórtate bien. ¿No dijiste que has estado muy deprimido estos días? Bueno. Eso es porque no has estado aquí conmigo. Solo verte ahora me hace sentir mejor. Selene. No te metas con tonterías. Ya estás aquí. Yo tampoco. Hola, Mavis. Selene me gritó. La ignoré y entré a la clínica con Derek. Dalin nos persiguió, intentando agarrarme. Pero me lo quité de encima. Mavis. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú también estás enferma? ¿Es porque rompí contigo? Deja de hacerte ilusiones. Llevo aquí más de un año, dijo Dalin, frunciendo el ceño profundamente mientras volvía a extender la mano. Solo para ser interrumpida por Selene. Mavis. Siempre intentabas imitarme en la escuela. No me digas que también te contagiaste de mi depresión. ¿Imitar qué? ¿Presumir de tu estupidez por todas partes? Hazme un favor y aléjate de mí, tú y el idiota de tu novio. Dalin y Selene se quedaron paralizados. Incapaces de creer que yo, normalmente tan afable, pudiera hablar así. Una vez fui de las que lo soportaban todo en silencio. Una complaciente que prefería lastimarse a molestar a los demás. Sacrificaba mi propia felicidad para evitar el abandono. Pero ahora, tras haber perdido la vida una vez, finalmente comprendí que nadie merecía tanta humildad. Me negué a mirarlos más y me fui con Derek a la sala VIP. Los ojos de Dalin se oscurecieron mientras miraba la mano que descansaba sobre mi cintura. Una tormenta se avecinaba en mi interior. La recepcionista contestó una llamada y amablemente le dijo a Selene: Selene, nuestro jefe es un gran admirador tuyo. Aunque no pediste cita, él sabía que vendrías y te asignó el mejor médico para tu consulta. Por favor. Por aquí. Selene sonrió con soberbia. Sabía que estaba bien.
Y su depresión era solo una formalidad, un sufrimiento fingido para escabullirse. Tras recibir el informe del diagnóstico, Selene se escondió en una escalera aislada. Curiosa, llamó a su madre. Mamá. El informe médico dice que mis síntomas no coinciden con los signos habituales ni con la progresión de la enfermedad. Eso es básicamente llamarme impostor. Finjo una desesperación tan convincente. Y aún así, esa zorra dice que no coopero con el tratamiento. Mamá. ¿Qué hago? Dalin se dará cuenta de que he estado fingiendo depresión todo este tiempo. La voz de su madre llegó tranquilamente por la línea, no te preocupes. Cariño. Di que la clínica no es profesional y ve al hospital. Yo usaré mis influencias y te fabricaré un historial médico. Mamá. Gracias a Dios por ti. Selene se relajó. Se preparaba para irse, pero entonces vio a un conocido paparazzi de la industria acechando en la esquina. Cámara y grabadora en mano. Claramente espiándola. Escenas de Selene fingiendo depresión y abusando verbalmente del psiquiatra se difundieron en Internet, provocando indignación. De todas formas, nunca me cayó bien. Es una farsante. Los fans siempre usan la depresión como excusa ahora que la han descubierto. Por fin, la información se vendió por un precio. Todos pueden ver lo despreciable que es. ¡Guau! Tan dulce y linda en público. ¿Pero llamar a la gente perra entre bastidores? ¡Qué contraste! Selene solo le pinta los labios a una cerda. Fingiendo ser inocente. Si sus dotes interpretativas estuvieran a la altura de su imagen pública, ya habría ganado premios. Miré a Derek a mi lado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa cómplice. ¿Tú hiciste esto? Sí. La clínica es mía. Yo también contraté al paparazzi. ¿Tu familia tiene una clínica psiquiátrica? Estudié psicología en el extranjero. Y debiste saber que estaba en tu clínica desde el principio. ¿Por qué no viniste a verme? ¿A ser mi médico? Derek frunció los labios. Su mirada se oscureció ligeramente. Salías con Bali, si yo hubiera sido tu médico, habría perdido mi oportunidad contigo por completo. Tras este escándalo, la reputación de Selene se desplomó de nuevo. Mi representante me informó con regocijo que varias marcas de lujo de gama media que estaban en conversaciones con ella habían rechazado colaborar. Sonreí levemente. Sin sorprenderme por el resultado. Aún así, cuando el equipo de producción me entregó el guión de nuevo, les dije a mi manager y a Selene, rechacen todo esto. Sabía que el hecho de que Selene me arrebatara el papel no era solo culpa de la producción, pero lo último que quería era revivir viejos rencores. Selene se fue triunfante. El orgullo se le notaba en el rostro. Cuando regresó me entregó un vídeo. Radiante de satisfacción. Mira esto. Curioso. Lo jugué. Las imágenes algo borrosas mostraban a Selene llorando desconsoladamente. Aferrada a un pálido Valen, negándose a dejarlo ir. Subiendo el volumen. Escuché su conversación. Valen. Escucha, Lev dejó escapar un suspiro. No quise engañarte. Siempre he sido inseguro por culpa de mis padres. Mavis me hacía bullying en la escuela. Las cicatrices persisten. Ese doctor debió haberme diagnosticado mal. Selene. ¿Sigues mintiéndome? Hice que investigaran. Has sido arrogante desde pequeña. El acosador eras tú. La que tiene depresión es Mavis. Valen. No me mires con tanta frialdad. Te mentí porque te amo. Suelta mi mano. Vamos a terminar. No. No, Valen. No te vayas. No puedes abandonarme embarazada de tu hijo. ¿Qué dijiste? Estoy de 2 meses. Pasó el día que regresé. Nosotros. ¿Me estás mintiendo otra vez? Selene entonces sacó una prueba de embarazo para demostrarlo. Valen. Por el bien del niño. Perdóname por esta vez. Te quiero muchísimo.
No puedes dejarme. ¿Deberíamos exponerla y arruinar la reputación de esa pequeña zorra del té verde? Selene me preguntó. Seguí mirando la pantalla. Viendo a Selene, antes querida por Valen, y ahora mendigando humildemente. Solo sentí indiferencia. Dije. No hace falta. Selene es infértil. Al mismo tiempo la voz de Valen en el vídeo resonó. Un niño será criado por la familia Valen. Nuestra ruptura es definitiva. Sonreí. De repente me hizo gracia. ¿Cómo reaccionaría Valen si supiera que le habían mentido otra vez? Olvídalo. No hace falta que intervengamos. Es mejor dejar a la gente como ella como entretenimiento. Selene abrió los ojos de par en par, sorprendida, antes de reír. Si ese es el caso, estoy deseando ver qué pasa después. Una bofetada rápida no servirá. Asentí, terminando el vídeo. Selene. Siempre arrogante delante de mí. Ahora me arrodillé entre lágrimas ante Valen. Valen. No me trates así. Todos se burlan y me insultan. Si me dejas ahora. No puedo mentir, se llevarán al niño conmigo. No sabía si lo decía en serio. Solo sabía que una vez que se rompe la confianza, como en la historia del lobo, ya nadie cree al mentiroso. La voz de Valen era fría. Ayudaré a suprimir este incidente. Suspendan la filmación temporalmente. Y a partir de los programas de variedades. Renovarás tu imagen pública. El camino por delante es oscuro y escandaloso. Tu estatus en la industria solo ascenderá. No caer. Eso es todo lo que te puedo ofrecer. No pidas más. Luego apartó a Selene por completo. Su expresión era ansiosa mientras buscaba algo. Mientras tanto, saboreé en silencio su último intercambio. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Renueva tu imagen pública a partir de los programas de variedades. Vaya. Los clientes habituales me recibieron con cariño en cuanto me vieron. Su actitud hacia Selene contrastaba marcadamente con la de momentos antes. La industria del entretenimiento siempre ha sido así, adorar a los poderosos. Atropellar a los débiles. Selene estaba visiblemente disgustada, pero contuvo su ira. Después de todo, la noticia de su ruptura con Valen ya se había difundido. Y su mayor apoyo se había esfumado. A Selene y a mí nos asignaron a equipos diferentes. Aún así, ella seguía robándome protagonismo deliberadamente. Solo después de que el director la reprendiera, se contuvo. Cada vez que intentaba hablar, ella me interrumpía en el peor momento. Luego actuaba con su inocencia, su blanco puro y su furia. Pero a nadie le importaba ya, sus intrigas eran un secreto a voces entre los astutos clientes habituales. Como resultado, intencional o inadvertidamente, se desvivían por fastidiarla. Para su frustración, cuando empezó el concurso, Selene finalmente se tranquilizó bastante. Al llegar el punto de partido, mi equipo llevaba una ligera ventaja. Una respuesta correcta más y esta ronda sería nuestra. Escuché atentamente la transmisión. El autor que escribió este amor anhelaba convertirse en un recuerdo. Pero en ese momento, ya estaba perdido en la confusión. Inmediatamente presioné el botón de respuesta para entrar primero, Lee Sen-jin. Un poeta de finales de la dinastía Tang, de la Escuela Oscura. Nuestro equipo ganó. Y mis compañeros vitorearon juntos. Mientras Selene, al otro lado, se retorcía la ropa con frustración. Luego vino la etiqueta con el nombre arrebatándomela. Selene me persiguió sin descanso, quitándose de encima a los camarógrafos y acorralándome en una habitación. Me irritó que me siguiera y me detuve de golpe. Intentó agarrarme del pelo, pero la esquivé con destreza. La sujeté, la inmovilicé y le arranqué la placa con su nombre. Furiosa. Sacó una navaja diminuta de su bolsillo y me cortó la cara. Instintivamente levanté el brazo para bloquearlo. Pero estaba cortado. La sangre goteaba. Ya había tenido suficiente. Guardé la espada. Le di un codazo en la cara. Y la golpeé hasta que le amorató la nariz y las mejillas.
La tripulación finalmente me alcanzó. Contuvieron a la furiosa Selene y llamaron al personal médico para que me vendaran la herida. Derek estaba furioso. Y el equipo de producción seguía llamando para disculparse. Le toqué la cara y sonreí. No es nada. El médico llegará tarde, pero esta pequeña herida sanará y no dejará cicatriz. Disfruté golpeándola, me sentí bien al desahogarme. La expresión de Derek permaneció sombría. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Llevándola a un lugar donde no había nadie? Al ver mi silencio rígido, frunció los labios y me abrazó. ¿Sabes lo peligroso que fue eso? No quiero que lo hagas. Si pasa algo, por favor, avísame primero. ¿De acuerdo? Si algo sale mal, ¿crees que seguiría viva? Apoyada en él, susurré. ¿No crees que soy astuta? Solías decir que era tan inocente. Se separó de mí. Puso sus manos sobre mis hombros. Me siento afortunado de que seas astuto. Si un día muero, podrás protegerte. Pero no quiero que te pongas en peligro. Me da miedo, Mavis. Prométeme que no volverás a hacer esto. Bueno. 17. Cuando me desperté, ya era mediodía. Descorrí las cortinas. La luz del sol, deslumbrante pero cálida, inundó la habitación. Derek me cubrió los ojos con la mano y me besó con avidez. ¿Te encanta la luz del sol? ¿Ya ni siquiera quieres ver tus ojos? Llevaba un vestido largo. Su cabello liso le daba un encanto juvenil. Por un instante. Parecía cosa del pasado cuando recorría la ciudad en bicicleta conmigo, escapando de los matones que nos perseguían. No pude evitar reírme a carcajadas. Entonces dijo con seriedad, ¿te gustó desde que llegaste? Era cierto en el pasado. Mi enfermedad mental me hacía odiar salir. Odiaba la luz del sol. Solo me sentía segura y sombría. Habitaciones sofocantes. Derek me llevó a la mesa del comedor. Come. He estado cocinando para mí en el extranjero y mis habilidades han mejorado. Mientras disfrutaba del almuerzo cuidadosamente preparado, revisé mi teléfono. Anoche, al ver las docenas de llamadas perdidas de Valen, no dudé en ponerlo en la lista negra. La siguiente vez que lo vi fue después de grabar un anuncio. Volviendo a casa. Estaba tirado afuera de mi puerta. Borracho e inconsciente. Lo pateé con impaciencia. Se movió y despertó. Me agarró la mano con fuerza al verme. Su voz ronca y débil. Mavis. Lo siento. Celine y yo rompimos. Vuelve, Vicka, volvamos a ser como antes. Valen. ¿Te refieres al mismo cuidado y atención de siempre que me han pisoteado una y otra vez? Incliné la cabeza. El sarcasmo se desprendía de mi tono. No, esta vez te trataré bien. Solo necesitas volver a mí. Ya no te quiero. Valen. Su expresión se congeló. Sus ojos se oscurecieron rápidamente. Mavis. ¿Alguna vez sentiste algo de verdad por mí? Me detuve en la puerta. Los recuerdos inundaron mi mente. De repente. Sonreí con sinceridad y dije, no soy cruel. Estuvimos juntos tanto tiempo. Por supuesto. Había algo de sentimiento. Los ojos de Valen brillaron intensamente. Pero mi sonrisa se volvió más fría. Estoy aplastando lentamente tus esperanzas. Valen. Pero sé sincero contigo mismo, ¿crees que merecías mis verdaderos sentimientos? Así que, Valen. No dejes que te vuelva a ver, solo siento asco. Valen se quedó en la puerta. Sollozos ahogados se colaban de vez en cuando por la rendija. Llamé a su asistente para que lo recogiera. No solo llegó él, sino que Selene también llegó. En cuanto Selene vio a Valen apoyado en la puerta, corrió hacia él. Solo para que me dieran una bofetada. Es toda tu culpa. Si no me hubieras mentido. Difamando a Mavis, acusándola de haber tenido relaciones sexuales con cualquiera desde su debut, y afirmando que solo era una herramienta para su poder. No habría roto con ella.
Selene. Aturdida. Lloré. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Dijiste que yo era tu verdadero amor. ¿Pero ahora me pegas? Todo es por culpa de esa zorra, Mavis, que está creando problemas entre nosotros. No pude soportarlo más y abrí la puerta. Les dije. Deja de pelear en mi puerta. Vuelve por donde viniste, Clint. Llévate a Valen ahora. Selene se agarró la cara enrojecida. Me miró fijamente. Mavis. Te mataré algún día. 18 después del intento rechazado de Valen de reconciliarse. Me mudé con Derek. Esos días recuperados fueron dulces y gratificantes. Hasta que se emitió ese episodio del programa de variedades. Mi tiempo en pantalla durante la rueda de prensa fue reducido a pedazos. Editaron mis respuestas y las reemplazaron con fotos de Selene. Así parecía que era ella quien respondía. Junto con subtítulos como cara de genio. Estudiante de belleza. Era prácticamente adorada como una diosa. Así que contactamos de inmediato a la productora del programa. Solo para que nos dijeran que no tenían ni idea de cómo había sucedido. Estaba visiblemente disgustada. Dime que no lo sabes. ¿Pero quién te dio permiso para hacer esto? ¿Crees que puedes seguir engañándonos como antes? Espera, esta vez te pasaste. Pero la situación era peor de lo que imaginabas. Una ola masiva de trolls de Internet comenzó a causar problemas en línea. Selene y Mavis son hermanastras y comparten el mismo padre. Una de ellas es una brillante estudiante extranjera y una belleza excepcional. El otro, un desertor de la secundaria que apenas sabe leer y escribir. El contraste en los programas de variedades es brutal. Uno responde con el ingenio de su Cillian. La otra silenciosa y aburrida. Selene es la nueva ola que avanza. Mavis se ha quedado atrás en la orilla. Invierte en Selene, está destinada a convertirse en una estrella aún más grande que Mavis. ¿Qué clase de joya oculta es Selene que aún no ha despuntado? Mavis se ve decente. Pero juntas. Ella palidece en comparación. La campaña de desprestigio de los trolls en línea se intensificó sin cesar. Enfureció a mis fans, que habían empezado a contraatacar. Mavis siempre se ha arrepentido de no haber terminado la escuela y nos anima a leer más. Donó generosamente a la escuela, construye una esperanza y apoya a muchos estudiantes con becas en su nombre en su alma mater. Aunque nunca se graduó. Siempre insiste en leer su libro List Outlasts, la vida útil combinada de todas estas cuentas de marketing sin escrúpulos. Incluso los espectadores participaron en la discusión. La educación suficiente no sirve para hacerte sentir superior y burlarte de los demás. Siento pena por Mavis. Burlarse de la educación de alguien es una bajeza. Cualquiera con ojos puede ver que una pequeña flor blanca está intentando aprovecharse de los demás otra vez. El comentarista de arriba tiene razón. A medida que más gente reconocía lo descarado y de mal gusto que era el troleo, la situación empezó a cambiar. Y apareció una notificación en mi pantalla. Selene te mencionó. La hermana de Mavis. Sé que te conocía. Y siento que papá solo me quiera a mí. Pero siempre he intentado compensarte. Aguantando tu tratamiento en silencio, pase lo que pase. Pero pase lo que pase. No puedes estar embarazada. Ni seducir a mi novio en un momento como este. Selene subió fotos de ella con moretones y golpes después de atacarme en el programa de variedades. Incluso respondió que se maquillaba. Lágrimas en los ojos. Mordiéndose el labio para parecer lastimera. Detrás de su selfie había una foto de Balin en mi puerta. Me agarré la pierna en señal de disculpa, pero la foto fue cuidadosamente elegida para que no se viera mi expresión. Dios sabe lo disgustada e impaciente que estaba entonces. Además, Selene afirmó estar embarazada, pero eso era imposible. En su vida anterior, después de que Balin la abandonara, intentó ascender en la jerarquía de otro hombre con un embarazo. Solo para que se descubriera que era infértil. Así que su publicación solo era cierta en nombre. Todo lo demás era mentira. Por suerte, tras haber cumplido con el ojo de Liam,
no me habían abatido sin defensa ese día, así que tenía un plan B. Originalmente, si hubiera mantenido la distancia, la habría dejado en paz. Pero ella decidió autodestruirse. Siempre conspirando para vengarse de mí. Revelé públicamente toda la historia. Señalar que la afirmación de embarazo era falsa. En el vídeo Selene perdió un partido donde le arrancaron la etiqueta con su nombre y luego me cortó la cara con una cuchilla. Fue entonces cuando la golpeé de vuelta. En ese momento Derek llamó, yo me encargo de esto. Mantente cerca de tu gerente y no respondas si Selene te contacta. Voy a recogerte. Después de terminar la llamada, los paparazzi que habían expuesto a Selene publicaron más información inapropiada. ¿Por qué la edición y el empalme maliciosos en el programa? El director y Selene fueron grabados en vídeo teniendo relaciones íntimas en un hotel Sonia. El ginecólogo fue denunciado por falsificar el diagnóstico de embarazo de Selene. Se filtraron los registros de sobornos con su madre. Cirujano estético de famosos, admitiste haber incriminado a Mavis en nombre de Selene. Selene era una acosadora conocida en el instituto. Atormentaba a Mavis y a muchas otras. Su escandalosa madre provocó a la primera esposa de su padre. Arrasó con Mavis y la obligó a abandonar la escuela. A diferencia de la publicación superficial de Selene en Weibo. Estas filtraciones incluían pruebas sólidas, irrefutables y contundentes. Los internautas se pasaron la noche en vela, devorándolas y comentando con voracidad. Selene ja. Su madre, influencer. Incluso las cuentas oficiales de la empresa de su padre se vieron inundadas de ataques. Valen tampoco se salvó. Pero lo que más lo enfureció fue que Selene le había mentido otra vez. Al público no le importaban las excusas. El veneno que me quemó finalmente se revirtió en ellos. Padres ruines. Una hija cazafortunas. Ni siquiera la familia debe estar bajo el mismo techo. Selene. Toda tu familia es una desgracia. La desvergüenza debe ser un rasgo familiar. Desde el acoso escolar hasta aferrarse a un antiguo director. Fingir un embarazo, tener una autorrealización. Suspiró. Rasgarle la cara a otra estrella. Estúpido y cruel. Ahora intentar venderse como una belleza académica es repugnante. Valen. Eres mala. ¿Qué se siente ser engañada? ¿Disfrutar del engaño? La carrera de Selene se vino abajo. Sus intentos de defenderse fueron aplastados, la silenciaron y luego la banearon. Se puso histérica. Me llamó un número desconocido. Colgué inmediatamente. Pero seguía sonando. Contesté. Mavis. Soy papá. Fue la primera vez que mi padre biológico me habló desde su infidelidad. Desde que me engañó. Nos abandonó. Después de que terminó la lactancia de mi madre y la ley permitió el divorcio. Se apresuró a casarse con su amante. Si no hubiera sido tan despiadado, mi madre no habría sufrido depresión posparto ni inestabilidad mental. Mi tono era monótono. No tengo padre. Lo sé. Os he hecho daño a ambos. Pero aún así soy vuestro padre. Selene es tu hermana. Y tú eres su hermana mayor. Era una consentida. Un poco traviesa y voluntariosa. Pero no tiene mal corazón. Di algo bueno de ella en línea de mi parte. Mi empresa también se vio afectada. Planeaba dejarte una herencia. Había estado pensando en ti. Ayúdame a superar esto. No es asunto mío. La voz del hombre se volvió furiosa, Mavis. Terminé la llamada sin la menor emoción. Derek ya había llegado. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta de cristal del salón. Con el teléfono en la mano, me acerqué. Sus raras expresiones serias se desvanecieron, y solo después de confirmar la situación. Al verme una sonrisa se dibujó en su rostro. Está bien. Está arreglado. No dejes que dirija la casa estos días. Después de colgar. Me contactó como lo había hecho años atrás. Vamos. Te llevaré a casa.
El coche aceleró por la carretera. Y por primera vez en mucho tiempo sentí un alivio inesperado. Sin embargo, Derek parecía distraído. Estaba concentrado en otra cosa. Pensaba que tal vez no se encontraba bien. Me ofrecí a tomar el volante. Pero se negó rotundamente. Antes de que pudiera entender qué pasaba. De repente, una luz blanca cegadora brilló delante. El camión de carga avanzaba a toda velocidad por varios carriles. Pisó a fondo el acelerador. Venía directo hacia nosotros. No había tiempo para desviarse. Derek giró el volante bruscamente hacia la derecha, desviando la parte delantera del coche. Luego se dio la vuelta para protegerme. Ojalá esto. Lo siento. Esta vida. Aún no pude protegerte. Vi fugazmente el rostro de Céline desfigurado por la locura. Y el conductor, su padre, igualmente trastornado. Dirigiendo el camión directamente hacia nosotros. El coche volcó varias veces. El violento impacto me dejó inconsciente. Desperté con la voz sollozante de Zoe. Dijo que solo tuve una conmoción cerebral leve y que necesitaría una tomografía computarizada para confirmarlo. Pregunté por Derek, pero me enteré de que seguía en la UCI. Luchando por su vida. Ignorando todas las advertencias, corrí a la puerta de la UCI. Temblando mientras los médicos entraban y salían a toda prisa. El lado del conductor quedó completamente destrozado. Cuando unos buenos samaritanos levantaron la parrilla, su pierna quedó atrapada dentro. Te protegió de la mayor parte del daño sujetándote fuerte. Así que estás relativamente bien. Pero todo su cuerpo está herido. El traumatismo cráneoencefálico es muy grave. Los médicos han emitido un aviso de estado crítico. Sus padres están en el extranjero y aún no han llegado. Así que me tomé la libertad de firmar los formularios de consentimiento quirúrgico en tu nombre. Dijo Zoe. Quédate conmigo. El tiempo se alargó sin fin. Cada instante una prueba. A las 3 de la mañana. La sala de cirugía finalmente abrió. Salieron los médicos. Nos apresuramos. El paciente está fuera de peligro inmediato, pero debe permanecer en observación en la UCI. Me sentí como si me hubieran liberado de unas cadenas. Por fin se me había quitado un peso de encima. La policía me contactó. Céline y su padre fueron arrestados. Tras chocar contra nosotros, huyeron. Céline, frenética, intentaba regresar y matar también a Valen. Pero en un giro cruel, un Valen furioso y engañado también la perseguía. Céline apuñaló a Valen con un cuchillo. Él respondió con fiereza sacándole un ojo. Forcejearon con violencia y fueron llevados de urgencia al hospital. Sus cuerpos estaban desgarrados y sangraban profusamente. Valen no tuvo tanta suerte y murió por una pérdida excesiva de sangre debido a la demora en el rescate. Céline quedó terriblemente desfigurada. Tanto ella como su padre enfrentan múltiples cargos, incluido el de homicidio intencional. Cuando la madre de Céline se enteró de la noticia, sufrió un derrame cerebral por el shock y la ira. Quedó postrada en cama, inválida. Unos días después, Derek se despertó. Le tomé la mano y lloré amargamente. Las palabras que susurró mientras me protegía revelaron que él también era un alma renacida. Me lo dijo después de mi muerte en mi vida anterior. Investigó todo y expuso todas las fechorías de Céline. Lo que la hizo perderlo todo y convertirla en una paria odiada. Condenada a vivir en el tormento. La caída de Valen en la locura tras mi muerte también fue orquestada por Derek. Quien lo manipuló psicológicamente a propósito, infundiéndole pesadillas de mí buscando venganza y rompiendo gradualmente sus defensas mentales. Lo que lo llevó al suicidio en mi tumba. Las pestañas de Derek temblaron al decirlo. Pero lo que más odio soy yo misma. No te protegí a tiempo. Así que tomé pastillas para unirme a ti. ¿Cómo puedes culparte? Soy yo quien era débil antes. El que causó todo. Derek me secó las lágrimas e intentó burlarse de mí. Está bien. No me culpes más. Tus lágrimas son tan contagiosas. Casi me haces llorar.
Le tomé la mano y forcé una sonrisa. Por suerte, tras haber cumplido con Lindsay, los villanos recibieron su merecido. Ya no tienes que preocuparte. 22 Debido a sus graves heridas, Derek permaneció en el hospital durante mucho tiempo. Mientras yo estaba filmando, él se las arregló para trabajar a distancia. Cuando regresé, se sentó conmigo a memorizar diálogos. Usó su experiencia en psicología para ayudarme a desarrollar perfiles de personajes, profundizando mi comprensión de cada rol. Era un psicólogo excelente. Y estar con él mejoró mi estado de ánimo y amplió mi repertorio interpretativo. Después de haber pasado por tanto, mi dominio de los guiones se profundizó. 5 años después, finalmente gané el premio a la mejor actriz. En la ceremonia, habiendo cumplido mi sueño, reflexionando sobre todas las dificultades, dije simplemente: gracias, mi amor. Los fans se volvieron locos al anunciar nuestra relación. Entre innumerables felicitaciones. Derek me acercó y bromeó: ¿qué tal si le das las gracias a tu gran esfuerzo? Me pilló desprevenida. De repente me dio vergüenza. Si no fuera por ti. Empecé. Pero él me interrumpió. Me llamó por mi nombre a propósito. Mavis. Es cierto que te ayudé. Pero si no te hubiera salvado repetidamente. Ningún médico, por muy bueno que fuera, podría haberlo hecho. Escuché mientras decía: Mavis, quiero que entiendas una cosa. Cuando no hay nadie que te salve, debes amarte profundamente. Siempre habrá alguien que cruce montañas y se encargue de amarte. Esa persona puede ser tu pareja o tu amigo. Pero lo más importante es: debes ser tú. Así que, deja de negarte. Y no te menosprecies, mereces el mejor amor del mundo. Morí el año en que mi hermano menor se convirtió en el hombre más rico. Tras años de trabajo incansable. Enfermé gravemente. Los médicos dijeron que había esperanza. Pero el tratamiento costaría millones. Mi hermano, cuyo patrimonio neto superó los 100 millones, decidió no pagar mi atención. En cambio, se quedó junto a mi cama, culpándome furiosamente por interferir con su romance de juventud hace años. Ignoró por completo los sacrificios que hice al renunciar a mi oportunidad de continuar la preparatoria. Salió a trabajar para pagar su matrícula. Lo apoyé hasta su doctorado. Y lo vi fundar una empresa con un futuro brillante por delante. Al final, el dolor se volvió insoportable. Y yo mismo me quité los tubos. En esta segunda oportunidad de vida, me negué a renunciar a mi educación. Y cuando volvió a enamorarse de la belleza del campus, simplemente sonreí y dije: ¡qué bien! En la entrada del Instituto City número 1. La lista de admisión para el examen de ingreso a la secundaria mostraba mi nombre y el de mi hermano Leo. La diferencia era que él ocupaba el segundo lugar. Ocupé el puesto 299, a solo 2 puestos de reprobar. La preparatoria número 1 de la ciudad era la mejor de la ciudad. Entrar a la escuela secundaria número 1 significaba tener la oportunidad de ganar el competitivo examen de admisión universitaria y ser admitido en una universidad de primer nivel, un camino hacia un futuro brillante. Ver los resultados. Los ojos de Leo brillaron de ambición. Luego me miró y preguntó: ¿qué hacemos? ¿Quién estudia? En nuestra vida anterior, ambos habíamos solicitado plaza en la escuela secundaria número 1. Acordamos que quien entrara, iría a la preparatoria. El que no lo hiciera trabajaría para pagar la matrícula del otro. Leo siempre había sido el mejor estudiante. Su admisión era un hecho. Hice ese trato para tranquilizarme. Pero cuando llegaron los resultados, ambos fuimos admitidos. De 300 puestos, él quedó segundo. Yo quedé penúltimo. Nuestra familia era pobre. El dinero que conseguíamos no alcanzaba ni para pagar la matrícula semestral de una sola persona. Dejé la escuela. Vendimos lo que nos quedaba de grano. Y nos fuimos a trabajar a otra ciudad. Luché sin cesar para apoyar a Leo hasta su doctorado. El año de su graduación, fundó una empresa. Su negocio prosperaba y los inversores lo perseguían.
De la noche a la mañana. Se convirtió en multimillonario. Ese mismo año. Caí gravemente enfermo por exceso de trabajo. Pensé que me salvaría. Pero cuando finalmente apareció, me acusó furioso de interferir en su primer amor. Dijo que no había salido con nadie desde entonces, no porque se dedicara a sus estudios, sino porque había perdido la capacidad de sentir amor. Por mi culpa. Había perdido la capacidad de amar a alguien. Nunca esperé tanto odio de su parte. Ignorando por completo el vínculo que nos unía como hermanos. Al final, no gastó ni un céntimo en mi tratamiento. Me dejaron sufrir solo hasta que me quité el oxígeno. En esta segunda oportunidad, nos enfrentamos a la lista de admisión. Leo no se había vuelto contra mí. Hermana. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a estudiar? Aunque preguntó. Su expresión era segura. Sabía muy bien que lo haría. Como siempre. Cede ante él y deja que se arriesgue a estudiar. Apreté los labios. Ya que yo también aprobé. Significa que el destino quiere que siga estudiando. No me rendiré. Estaba atónito. ¿Y qué hay de la matrícula? Tenemos manos y pies. Lo aprendemos nosotros mismos. Leo y yo somos huérfanos. Cuando yo tenía 5 años y él 3, nuestros padres murieron en un accidente de tráfico mientras trabajaban fuera de casa. Y poco después, nuestra abuela enfermó y falleció. En menos de un año perdimos a todos nuestros familiares cercanos. Nuestros parientes lejanos nos trataban como si no existiéramos. Sobrevivíamos a base de patatas y verduras. Casi sin carne. Nuestra ropa estaba remendada y remendada. Los pantalones siempre demasiado cortos. Tobillos al descubierto todo el año. En las montañas remotas, lejos de la ciudad. Ni siquiera había forma de hurgar en la basura para ganar dinero. Cuando yo tenía 9 años y Leo 7. Un nuevo profesor voluntario llegó a la escuela de nuestro pueblo. Al vernos esperando en la puerta, nos matriculó de inmediato. Así Leo y yo nos convertimos no solo en hermanos, sino también en compañeros de clase. Su talento para el estudio surgió de inmediato. Le dieron la misma tarea. La terminó en media hora y aún tuvo tiempo de jugar con los niños del pueblo. Siempre era el primero de la clase. Tuve que trabajar hasta que las gallinas del pueblo se fueran a dormir y los perros volvieran a sus perreras solo para terminar. Y aún así, no siempre a la perfección. Aunque más inteligente. Leo nunca se tomó el estudio a la ligera, ni yo tampoco. Ambos lo sabíamos. Para una familia como la nuestra, la única manera de cambiar el destino era a través de la educación. Perseveramos. Pasamos de la primaria del pueblo a la secundaria del condado. Y en el examen. Ambos solicitamos plaza en la ciudad. Una de ellas es alta. Es conocida por su excelencia. Pero la secundaria estaba más allá de la educación obligatoria. La matrícula de 30 yuanes por semestre era una montaña que no podíamos escalar. La matrícula anual para una persona era de 2.000 yuanes. Para 2, 4.000. Añade tarifas por libros, útiles y dormitorios. Y el total era de al menos 6.000 al año. Para una familia como la nuestra. Eso significaba 3 años vendiendo patatas y sin comer carne, solo para sobrevivir. Sin mencionar los futuros gastos universitarios. Aún recuerdo mi vida anterior. De pie frente a esta lista de admitidos. A los 5 minutos de ver mi nombre decidí darle la oportunidad de estudiar a mi hermano, que era más inteligente, y me puse a trabajar. Aunque la decisión me dejó profundamente decepcionado. Lo disimulé y le pregunté con valentía. ¿Confías en que puedes mantenerte en el primer puesto ahora? ¿Y entrar en la mejor universidad? Las cigarras de verano zumbaban ruidosamente. Rostros pasaban llenos de esperanza. En los ojos de Leo. Más allá de las lágrimas. Estaba la férrea determinación forjada por años de adversidades. Se secó las lágrimas y asintió con firmeza. Hermana, estudiaré mucho. Entra a una buena universidad. Encuentra un buen camino.
Y dale la mejor vida. Cuando dijo eso pareció brillar. Quizás ni siquiera él se dio cuenta entonces. Años después. Todas las promesas sobre él se cumplirían. Pero todas las que me involucraban se romperían. Él fue al instituto. Y yo me hice camarera. Estudió en aulas luminosas. Lavé platos. Serví platos. Y limpié baños. Se ganó el elogio de profesores y compañeros. Me humillaban los clientes difíciles. Pero siempre recibía su excelente boleta de calificaciones. Sentía que todo valía la pena. Sus notas bajaron drásticamente en el último semestre de su segundo año. El profesor me llamó. Decir que su romance temprano estaba afectando sus estudios. A este ritmo, incluso entrar en una universidad de segunda categoría sería difícil. Para familias como la nuestra solo había una oportunidad, no había segundas. Dejé mi trabajo. Volví a casa. Encontró a la chica. E intervino. Leo volvió a estar soltero y se puso al día con sus estudios. Cuando llegó el examen de ingreso a la universidad, obtuvo el primer puesto en la ciudad y el tercero en la provincia. Logró su admisión en la Universidad de Tinsua. Había estado inmerso en una inmensa alegría. Creía que todo mi esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, no me daba cuenta de que desde que rompió con la chica, se había ido distanciando poco a poco de mí. Solo me escribía cuando necesitaba dinero. Y siempre supuse que era porque estaba ocupado con los estudios. Los años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Hasta que enfermé gravemente y lo que me esperaba era su furiosa reprimenda. Solo entonces comprendí, aunque tardíamente. Su odio hacia mí se había arraigado profundamente en él desde el verano después de mi segundo año. Nunca pude entender por qué. A pesar de mi devoción incondicional por él en aquel entonces, me había ganado un resentimiento tan profundo. Después de todo, él se había beneficiado de terminar su romance temprano, alcanzando un futuro brillante. Si él ignoró mis sacrificios, ¿por qué debía seguir siendo la buena persona sin ningún beneficio? Por fin había llegado el momento de saborear la dulzura de estudiar por mí mismo. Solo después de regresar a mi pueblo, vendí todas las cosechas de los campos y las convertí en efectivo. Le di 500 yuanes a Leo para que los invirtiera y ganara dinero. Por fin lo creyó cuando le dije que había aprendido la lección por mi cuenta. No estaba fanfarroneando, sosteniendo esos billetes finos de 5. Tosió 2 veces. Hermana, creo que estoy resfriada. Siempre había sido frágil desde niño. Incluso el más leve escalofrío me provocaba fiebre. Innumerables noches oscuras. Llevaba colgada del cuello media cesta de patatas usadas como gastos médicos. Con él a cuestas, viajando entre nuestra casa con sus corrientes de aire y la clínica del pueblo. Tuve que tocar la puerta durante más de 10 minutos para despertar al doctor dormido. Le suplicaba que salvara a mi hermano mientras observaba la expresión del médico. Las inyecciones eran tolerables. Pero si el médico insistía en un tratamiento intravenoso, las papas no cubrían la tarifa. Así que voluntariamente barría pisos y enyesaba paredes para limpiar la clínica. Esperaba que el médico me diera unos días extra hasta que vendiera las papas y compensara el déficit. Preocupado por su frágil salud, me encargué de todo el cultivo. Las raras veces que comíamos carne, siempre me aseguré de que le tocara la mejor parte. Aunque solo era 2 años mayor, me comporté como una madre cariñosa. No quería verlo sufrir ni un poquito. Siempre me preocupó su salud. Sin embargo, el destino lo demostró en la vida anterior. Vivió más que yo. En ese momento, sus labios estaban un poco pálidos. Y parecía débil. En el pasado, le habría ordenado inmediatamente que se acostara y descansara. Prohibido cualquier esfuerzo durante al menos 3 días. Pero ahora, solo lo dije casualmente. Es solo un resfriado. No es una enfermedad grave. Gasta 10 yuanes en medicina y te pondrás bien. Nunca lo había tratado con tanta inferioridad.
Enfurecido y humillado, estalló. Entraste a la primera preparatoria por los pelos, penúltimo, y ahora te comportas con prepotencia. ¿De verdad te crees un fénix dorado que resurge de las montañas? Su repentino cambio me impactó. Pero tenía sentido. En la vida anterior, me preocupaba por él a cada paso. Le proporcionaba todo, hilo a hilo. Haciéndole sentir que tenía derecho. Incluso trabajé para ganar dinero y financiar sus estudios. Y durante las largas separaciones. No fue hasta el final de mi vida que experimenté de primera mano su crueldad y egoísmo. Una persona no puede convertirse de repente en un extraño. Debió haber sido así siempre, simplemente no lo sabía antes. No repliqué. En esta segunda oportunidad, me prometí aprovechar cada oportunidad para recorrer mi propio camino y no perder el tiempo compitiendo con él. 1 mes y medio después, cuando abrió el primer instituto y fui a matricularme, me reencontré con Leo. Después de pagar la matrícula con lo que gané vendiendo en la calle, me detuvo camino a la residencia. Llevaba su mochila. Tenía una expresión severa. Me exigió 1000 yuanes para la inscripción. Aunque se me acercó primero. Ni siquiera me miró a los ojos y actuó como si me estuviera haciendo un favor. Más tarde, conocidos en común me dijeron que estaba dando clases particulares. Ganaba 60 yuanes por hora. Y con horas al día podía ganar 120 yuanes, lo que significaba que fácilmente podía ganar 3000 al mes. Era el segundo de la clase. Él tenía la capacidad de ganar dinero con su conocimiento. A diferencia de mí, que cumplí mi ansai. Penúltimo. ¿Quién podría ganarse la vida con tanto esfuerzo como antes? Había ganado 1000 yuanes ese verano entero. Incluso lavando platos. No debería faltarle 1000 yuanes para la matrícula. Pero al ver sus zapatillas nuevas y su camisa blanca deslumbrante, me pareció entenderlo. En solo 1 mes y medio. Ya no parecía un niño de campo. Mientras tanto, mi cabello estaba seco y amarillento. Mi tez, una mezcla de cansancio y piel enrojecida, cualquiera me tomaría por un trabajador migrante de la ciudad. Los zapatos de goma que calzaba eran los últimos que quedaban del puesto callejero. 2 tallas más grandes. Necesitaba 3 plantillas y cordones bien atados para que no se me cayeran. Si no fuera por el día de la matrícula, no me habría atrevido a usar esos zapatos. No le di dinero. Solo le pedí. Hay ayuda financiera para estudiantes de familias pobres, entre los 50 mejores. Cubriendo la matrícula y los gastos de manutención. ¿Por qué no solicitaste? En ambas vidas. Me enteré de esta política el día de la inscripción. Si estudias bien, hay benefactores que financian la matrícula y ofrecen estipendios mensuales para gastos de manutención. Los estudiantes solo tienen que informar regularmente sobre su progreso académico. Solo las familias pobres clasificadas entre las 50 mejores de cada grado califican. Un estudiante de bajo nivel como yo no cumpliría los criterios. No sabía por qué en su vida anterior no había solicitado este dinero, o si lo había hecho. Nunca me lo dijo. Pero si ya había solicitado y alguien le pagaba la matrícula, entonces solo tenía que cubrir los míos. Y tuve una verdadera oportunidad de seguir estudiando. No podía ignorarlo. Entonces, ¿por qué actuó así? En esta vida. Esperé obstinadamente una respuesta. De pie bajo el sol. Su rostro se sonrojó al dar un paso al frente para desafiarme. Aurora. ¿De verdad estás dispuesta a dejar que otros te compadezcan y simpaticen solo por unos pocos dólares? Puede que sí, puede que sí. Pero yo no. Apenas podía creer lo que oía. Así que esa era la razón por la que no había solicitado esa financiación en mi vida anterior. Su frágil orgullo me había costado la oportunidad de continuar la preparatoria y cambiar mi destino. Tras integrarme a la sociedad y ver mi propia mediocridad mientras Leo prosperaba, comprendí cada vez más cuánto influye el entorno en una persona. Pasaba todos los días entre vendedores ambulantes y obreros de fábricas ensamblando tornillos. La mejor vida que podíamos imaginar era tener una pequeña tienda y un ingreso estable para alimentar y vestir a nuestras familias. Ascender más era imposible sin recursos ni contactos.
Pero estaba rodeado de profesores y estudiantes talentosos que debatían sobre astronomía, arte y capital. Los compañeros de clase se convirtieron en ejecutivos o fundaron empresas. Sus reuniones diarias eran proyectos millonarios que surgían de repente. Una celebridad dijo una vez que su peor momento fue cuando solo tenía 1.000.000 en el banco. En mi época de mayor riqueza, solo había logrado ahorrar 100.000 yuanes. Más tarde, cuando Leo se preparaba para un programa de intercambio en el extranjero durante sus estudios de posgrado, me preocupaba que no tuviera suficiente dinero. Reservé solo 1.000 yuanes para mis comidas y le di el resto. Después de transferir el dinero, lo llamé. Lo aceptó como si fuera natural. Nunca me preguntó si tenía lo suficiente para vivir con un breve fa antes de colgar. Mirando hacia atrás, ¿cuándo consideró que recibir dinero de mí era algo más que un hecho? Para cuando hizo esas cosas, quizá ya había olvidado la promesa que hicimos junto a la puerta de la escuela hace años de dejarme vivir la mejor vida posible. Ahora, mirando a este extraño a los ojos, casi pierdo los estribos. ¿Vienes a pedirme dinero por lástima? Aunque no sea así. Veo a un joven de 17 años que aún no puede valerse por sí mismo. Depende de la caridad. Espera algo a cambio de nada. Leo. Te compadezco de verdad. Mis palabras lo despojaron de toda dignidad. Se abalanzó sobre mí con furia. Me empujó con fuerza. Me torcí el tobillo al caer. Entonces dejó escapar un suspiro perdido. Entre los gritos furiosos de los estudiantes cercanos, se marchó furioso sin mirar atrás. Unos días después, la universidad publicó una lista de becarios. El nombre de Leo aparecía claramente en ella. Pensé que tenía las agallas para trabajar a tiempo parcial. Pero al final, seguía sin poder soltar ese asqueroso dinero. Mi camino en la preparatoria comenzó. Asignaron a Leo a segundo de primaria. Yo estaba en sexto. La belleza del campus que una vez influyó profundamente en Leo aún no había aparecido. Probablemente llegaría más tarde como estudiante de intercambio. Leo seguía destacando como uno de los mejores estudiantes, clasificándose constantemente entre los 3 primeros del curso. Los profesores lo elogiaron. Dijeron que si seguía así, la admisión en Tsinghua o la Universidad de Pekín estaría garantizada. En cuanto a mí, aún recuerdo mi vida pasada. Había olvidado gran parte de lo que sabía de la secundaria durante la agotadora lucha por la supervivencia. Mi primer examen de matemáticas me dejó en el último lugar del curso. 10 puntos por detrás del penúltimo alumno. Los exámenes posteriores mostraron progreso. Pero la brecha entre Leo y yo seguía siendo enorme. Con un talento limitado, solo podía esforzarme más y memorizar más. Además, conseguí un trabajo a tiempo parcial sirviendo comida en la cafetería de la escuela. Ganaba 300 yuanes al mes con 2 comidas incluidas. Los fines de semana, veía otros trabajos esporádicos repartiendo volantes o disfrazados. Leo nunca volvió a hablarme. Un día, vino a mi ventana con una bandeja. Oí que alguien preguntaba. ¿Es tu hermana? Tu familia es increíble, ahora ambos se han unido. Un saludo. Me miró brevemente y respondió con frialdad. Solo parientes lejanos. Sonreí en silencio. Parientes lejanos. Así definió nuestra relación cuando me negué a darle dinero. Esperaba que estuviera mejor sin parientes tan lejanos y que pudiera seguir adelante sin mí. Al final del primer semestre de 10º grado. Entre 300 estudiantes, Leo quedó en tercer lugar. Yo en el puesto 220. Al final del segundo semestre, él ascendió al segundo puesto. Yo llegué al puesto 150. Toda la escuela conocía a Leo. Pero pocos conocían nuestra aura. Y aún menos sabían que éramos hermanos. Sinceramente nunca me molestó su brillantez. Esta vez. Ya no financié sus estudios, pues la excelencia era obra suya. Pero justo después de la mitad del primer semestre de 11º grado, llegó un nuevo estudiante transferido. Su extraordinaria belleza causó sensación en todo el campus. Sí, la belleza del campus había llegado. En nuestro pequeño
Rodeada de agricultura. Ciudad oscura. Celeste era como una estrella de cine enviada por error a un pueblo rural. Entrando a nuestra escuela. Como una gallina negra, el paisaje blanco de repente se llena de vibrantes colores. Los chicos, cansados de los interminables exámenes, encontraron sus corazones conmovidos por esta chica. Llevaba un violín y tocaba sus tiernas melodías cada atardecer. Innumerables veces. Después de terminar mi cena en la ventana de la cafetería y dirigirme al aula, veía a Leo de pie junto a los equipos deportivos en el patio, mirando a Celeste con la mirada perdida. La última vez que lo vi mirar algo con tanta añoranza fue hace años, cuando un vecino cocinó una olla enorme de manitas de cerdo para Año Nuevo, llenando el aire de aroma. Se le hizo agua la boca con el olor. Fui yo quien, sin pudor, le robó un trozo. Y comió con la cara manchada de grasa. Ahora anhelaba a una chica tan inalcanzable como una estrella de cine, y yo ya no podía luchar por él. En la vida anterior. Nunca esperé a que Leo me dijera sus resultados del examen al final del 11º grado. En cambio, primero recibí una llamada de su tutor. Me dijo que las notas de Leo habían bajado drásticamente por salir con Celeste. Si continuaba así, quizá ni siquiera entraría a una universidad de segunda categoría. Por mí. Incluso una universidad de segunda categoría era excelente. Pero ahora, con tantos graduados universitarios inundando el mercado, ese título tenía poco valor competitivo. En aquel entonces trabajaba en una línea de producción y me habían ascendido a jefe de equipo. Cuando renuncié, mi supervisor me rogó que me quedara. Me dijo que si seguía así 2 años más, no me dejaría. La empresa haría una excepción y me asignaría un puesto de director de taller, que requería al menos una licenciatura. Pero yo estaba ansioso por volver a casa y no acepté. Era un ingenuo. Creía que solo el trabajo duro garantizaba el éxito. Mi visión limitada limitaba mi imaginación. No me había dado cuenta de los tornillos que se usaban en las palas. Y los usados en cohetes eran mundos aparte. Esa brecha nunca podría salvarse solo con diligencia. Más tarde, trabajé aún más duro. Pero nunca volví a encontrar la oportunidad de superar los límites de mi educación. Intervenir para separar a Celeste y Leo no fue complicado. Llevaba una bolsa tejida. Calzaba unos sencillos zapatos de tela. Y me paré frente a Celeste con el aspecto de un trabajador. Estaba sentada en un coche de lujo, rodeada de acompañantes igualmente glamurosos, con un marcado acento rural. Le dije 2 cosas. Primero, soy la hermana biológica de Leo. Nuestro único hogar es una choza de adobe con goteras. En segundo lugar, Leo es la esperanza de todo nuestro pueblo. Por favor, no arruines su futuro. El hermoso y amable rostro de Celeste se torció en una sonrisa desdeñosa reservada para los pobres. Tiró una botella de plástico vacía por la ventanilla del coche sin darle importancia. El fondo derramó líquido sobre mis pantalones embarrados. No prometió nada. Sin embargo, al día siguiente Leo se emborrachó por completo. Continuó bebiendo mucho durante días. Un mes después, regresó al aula iluminada. Se puso al día con los estudios perdidos. Un año después, obtuvo un resultado satisfactorio en el examen de admisión a la universidad. Continuó destacando como siempre. Y en el último año de sus estudios de doctorado, fundó una empresa que consiguió varias rondas de inversión. Amasó una fortuna considerable. Desafortunadamente, su futuro es prometedor. La belleza del campus se graduó en la industria del entretenimiento y se casó con un hombre adinerado y bien parecido. Su matrimonio fue feliz y estable, no hubo posibilidad de divorcio ni de nuevo matrimonio. Durante todos esos años, Leo rara vez iniciaba contacto conmigo. Pero jamás me confrontó cara a cara para cuestionarme porque supuestamente me había entrometido en su vida. Fue solo cerca de mi muerte que me di cuenta de que había estado esperando todo este tiempo, que podía superarlo todo. Solo cuando ya no necesitaba gastar ni un solo centavo mío, podía regañarme sin reservas, incluso si nuestra relación se desmoronaba por completo. No tenía nada que perder. ¡Qué escalofriante!
Había ejercido la paciencia y la amargura de un plan largamente planeado contra mí. ¿Qué había hecho mal para criar a un hermano con semejante carácter? En esta vida. Le di plena libertad, ya tenía 18 años. Y su camino era difícil de recorrer. Al final de este semestre. Cuando finalmente estuvo junto a Celeste, su clasificación había caído al puesto 30 en la categoría. Comparado con el segundo puesto de la última vez. Eso significó una caída de 28 puestos. En cuanto a mí, aunque solo ocupaba el puesto 80 en ese momento. Había mejorado 70 puestos desde el 150º de la última vez. La diferencia entre nosotros se estaba acortando. Después de que se publicaran los resultados de la última vida. Leo me lo explicó. Tuve fiebre durante varios días durante los exámenes. Era una dolencia que venía de la infancia. Y no tenía motivos para dudarlo. Incluso me sentía un poco orgulloso. Después de todo, quedar en el puesto 30 de todo el grado estando enfermo no fue poca cosa. Entonces también me pidió 2000 yuanes, diciendo que eran para curar su enfermedad y fortalecer su cuerpo. Para que su salud no le impidiera el examen de admisión a la universidad, le transferí inmediatamente 3000 yuanes con la nota. Concéntrate en tus estudios. No te preocupes por el dinero. Esta vez. Sin embargo, se veía saludable y radiante mientras sostenía tranquilamente la mano de Celeste mientras caminaban por el patio de recreo sin mostrar ningún síntoma de enfermedad. Un día antes de las vacaciones de verano, me detuvo de nuevo bajo el dormitorio de las chicas. La razón era la misma. Estaba enfermo y necesitaba pedirme prestados 2000 yuanes. Con su aspecto cada vez más refinado y su aire de estudiante destacado. Toda la pobreza y humildad que una vez llevó desapareció. Su ropa lucía grandes logotipos de marcas que no reconocí. Escuché a otras chicas decir que su ropa era auténtica. No eran imitaciones. Vestía con tanta elegancia. Vino a engañar a un pariente lejano como yo cuyo guardarropa no superaba los 100 yuanes, sin siquiera molestarse en disfrazarse. Que seguro debía estar de eso. Después de mis reiteradas negativas, seguiría cayendo. Tomé mi billetera en el dormitorio y lo llevé al autobús. Pensó que íbamos al banco. Pero me bajé en la entrada del hospital municipal. Se detuvo a medio camino. Me miró de reojo. ¿Qué quieres decir? Dijiste que estabas enfermo. Así que vamos a ver a un médico. Si de verdad estás enfermo, venderé todo lo que tengo y trabajaré para pagar tu tratamiento. Pero si no estás enfermo, entonces, ¿piensas en tu conciencia? ¿Eres siquiera un hombre? Expuesto. Estaba furioso y replicó. ¿Por qué te has vuelto tan egoísta y egocéntrico desde que empezaste la preparatoria? ¿Acaso no soy tu propio hermano? ¿De verdad quieres verme postrado en cama antes de estar dispuesto a gastar dinero en mí? Se me enfrió el corazón. Me negué a etiquetarlo de descarado. Sin embargo, sus acciones arrojaron serias dudas sobre su carácter. ¿Y tú qué? Si estuviera postrado en cama, ¿venderías todo para pagar mi tratamiento?, pregunté sin dudarlo. Él respondió, por supuesto. Simplemente no tengo el dinero. Tomaría prestado. Robaría. O incluso asaltaría si tuviera que hacer algo para salvarte. No pude evitar reírme. Era el chiste más grande que había oído en mi vida. De hecho, hace poco durante una clase de educación física compartida entre nuestras dos clases, me desmayé en el campo por un bajo nivel de azúcar. Estaba cerca, pero simplemente se apartó y observó sin ofrecer ayuda. Otros compañeros se apresuraron a ayudarme y me llevaron a la clínica escolar. En mi vida anterior, él fue quien me vio sufrir en el hospital y se negó a pagar mi tratamiento. Hasta el último momento. Creí que sus duras palabras junto a mi cama eran solo ira. La sangre corre más espesa que el agua. Como la hermana mayor. Como una madre. Seguramente vendría al hospital al final e insistiría en que los médicos me dieran las mejores medicinas e inyecciones, tal como yo le había dado todo lo que tenía. Le rogué a la enfermera que me dejara el teléfono cargado una y otra vez. Tenía miedo de perderme alguna llamada suya. Quería vivir.
Pero no, nunca llegó. La batería del teléfono se agotó por completo y se apagó automáticamente sin un solo timbre. Al final, cuando le pedí prestados 500 yuanes. Me maldijo y se fue. Pensó que no necesitaba el dinero y que se estaba aprovechando de él. No veía que mi ropa me quedaba mal ni que la desnutrición me había atrofiado hasta apenas 1,55 metros. No importaba. Esta vez. Me amaba lo suficiente. Al final de los exámenes finales del segundo semestre de segundo año, me colé entre los 50 mejores de todo el grado. Quedé en el puesto 47 y pude optar a ayuda financiera. No presenté mi solicitud. Agradecía la experiencia de mi vida pasada. Sabía cómo ganar un poco de dinero para cubrir mis gastos de la preparatoria. Decidí compartir esta oportunidad con otros que albergaban sueños. Leo, por otro lado, sufrió una fuerte caída al tercer puesto, 160, adentrándose en la parte media-baja del ranking. Su tutor vino a verme. Esperaba que pudiera controlarlo si seguía así. Su posibilidad de asistir a Kingwas o Beta se perdería. Cuando nuestra abuela falleció, sus últimas palabras de lucha fueron: ahora solo tú y Leo lo cuidan. Después de renacer, me preguntaba si debía intervenir de nuevo cuando su relación llegó a su punto más crítico. Perdimos a nuestros padres a temprana edad y nos aferramos el uno al otro en busca de calor durante más de una década. Nuestro vínculo era más que solo hermanos. En incontables noches oscuras. El viento afuera aullaba como fantasmas. Y él lloraba. Miedo a la oscuridad. Abrazándome fuerte. Y que él me reconociera. Fue ese mismo abrazo lo que poco a poco me hizo valiente. Aún así fui a verlo. En cuanto me vio, se burló. No puedes resistirte a presumir solo porque tus notas superaron a las mías una vez. ¿Verdad? Simplemente pregunté. Si una relación podría ser real en tu futuro. No tienes miedo, se burló. Solo alguien como tú estudiaría tan a ciegas. La gente con habilidad logra ambas cosas. Ya que él lo dijo, decidí respetar su decisión. Nadie en este mundo tiene derecho a interferir en la vida de otro. Para bien o para mal. Junto con la noticia de su drástico descenso en las calificaciones, llegó el anuncio de que le habían revocado la beca. Todos asumieron que se debía simplemente a que su rendimiento académico había bajado. Pero una vez, cuando fui a la oficina del profesor para hacer una pregunta, oí susurros entre el personal. De alguna manera, Leo había encontrado la información de contacto de los benefactores y, con diversas excusas, los engañó para que le dieran dinero extra. Esa ropa de diseñador que usaba. El dinero gastado en citas provino de este engaño. Cuando los benefactores descubrieron la verdad, estaban furiosos y de inmediato le retiraron el apoyo. Se negaron a reemplazarlo con otro beneficiario. El escándalo ensombreció profundamente a la escuela. Para evitar empeorar la opinión pública, el asunto se silenció discretamente y nunca se hizo público. Aunque Leo debería haber sido disciplinado. La escuela se apiadó de su pasado como estudiante destacado y de la esperanza de que aún pudiera mejorar. Solo le exigieron que devolviera el dinero extra que había obtenido. Una vez más. Acudió a mí por dinero. Esta vez. No fingió estar enfermo. Dijo: dame 3.000 yuanes y cortaremos nuestros lazos fraternales. Sentí como si me hubieran atravesado el corazón con agujas. Aunque por caminos diferentes. Esta vida reflejaba la anterior. Ya no me entrometía en sus asuntos. Sin embargo, nuestro vínculo fraternal se rompió pronto. Igual que antes. Le sonreí con frialdad. ¿Acaso nuestra relación de hermanos solo vale 3.000 yuanes? Él me respondió con desdén. ¿Te ves tan pobre, acaso tienes 3.000 yuanes en tu cuenta? La verdad era. Lo hice. Había ahorrado más de 5.000 desde que me inscribí. Nunca me había relajado en mis estudios ni había descuidado mis trabajos a tiempo parcial. Incluso ganar un yuan extra me facilitaría el camino. Claro. No le revelé mis intenciones. Solo pregunté. ¿Gastar el dinero de otros en tu propio romance es ese el tipo de amor que buscas?
Gritó ante la realidad que yo representaba. Luego se dedicó a la pobreza. Dijo que estaba harto de vivir pobre y del desprecio que los ricos le inspiraban. Me culpó por vagar por el campus como un campesino, causándole una vergüenza infinita. Era Celeste, de pie a su lado como un ángel, quien le hizo comprender que las cosas valiosas y hermosas del mundo estaban a su alcance. Ella le dio una confianza suprema. Y él estaba dispuesto a consumirse como una polilla para corresponderle. Por fin. No había comprado mi número exacto. Pregunté. Si te lo dijera de ahora en adelante. Si dejaras este romance prematuro. Si volvieras a la escuela. Y aún así ingresaste a la Universidad de Tinshui para tus exámenes. Obtuviste un doctorado. Acumuló un patrimonio de más de 100 millones. Y tu vida sería infinita. ¿Seguirías aferrándote a esta relación? No me tomó en serio. Se burló de mí. Le di los 3.000 yuanes y rompí lazos entre nosotros. Durante el último año de secundaria, no tuvo tiempo para estudiar. Frecuentaba cibercafés. Luchó por Celeste fuera de la escuela. Tenía tatuajes en el brazo. Un cigarrillo colgaba de sus labios. Se transformó en el matón escolar rebelde que le gustaba a Celeste. Intentaba escenificar un drama romántico cautivador. Muy pocas veces. Lo pillaba echando un vistazo a sus libros de texto. Pensaba que unos minutos aquí y allá le bastarían para ponerse al día con sus estudios. Pero los conocimientos ya no eran de primaria ni de secundaria. Su talento finalmente había alcanzado su máximo potencial. Para lo que requería trabajo duro, tenía la voluntad. Pero no la fuerza. Mientras tanto me convertí en un ejemplo brillante en la escuela. De ser el penúltimo de todo el grado al comienzo de la secundaria. Caí al último lugar por un tiempo. Ascendí gradualmente hasta el top 10. Un verdadero revés. Todos vieron en mí lo que significaba que el pájaro madrugador atrapa al gusano. Comprendieron que incluso el talento más común, acompañado de un esfuerzo incansable, daría resultados. En ese momento más gente se enteró de que Leo y yo éramos hermanos. Pensar en la gloria de Leo cuando entró a la escuela y compararla con la de ahora demuestra que incluso el mayor talento, si se abandona, no se llenará de conocimiento por arte de magia. Ese junio. El examen de admisión universitaria de 3 días, como estaba previsto. Celeste obtuvo 379 puntos en sus asignaturas académicas y fue admitida como estudiante de artes en una prestigiosa universidad de Sinóforo y artes escénicas de la capital. Leo obtuvo 420 puntos y se matriculó en una escuela vocacional en la misma ciudad que Celeste. Sin embargo, no alcancé el nivel de Tinshui ni de la Universidad de Pekín. Fue un honor para mí ser aceptado en la Universidad de Zhejiang. Hace como 3 años. Las brillantes notas de felicitación colgaban en la pizarra de la escuela para que todos las vieran y las elogiaran. Solo que esta vez era solo yo. La otrora célebre historia de hermanos que ingresaron a las mejores escuelas no continuó. His hair was a tangled mess like a bird's nest. His face smoothed with grime. Wearing a filthy suit. Agarrando una jarra llena de té fuerte, no se diferenciaba de los aldeanos perezosos que pasaban el día jugando al póker y tomando el sol. Al ver eso, una timidez rural, natural e innata, se dibujó en su rostro. Incluso se hizo a un lado para dejarme paso. Para cuando finalmente me reconoció, ya casi había salido del pueblo. Llamó a gritos. «Hermana». Dejé que mis compañeros se adelantaran mientras yo me quedaba atrás para ver qué quería decir. Se frotaba las manos con nerviosismo. Lo intentó varias veces antes de finalmente armarse de valor para preguntar. Después de los exámenes de segundo año. Dijiste que si me concentraba en estudiar, podría entrar en Qingwas y hacer un doctorado. Crear una empresa. Y tener muchísimo dinero. ¿Es eso cierto? ¿Verdadero o falso? Ahora todo era solo una idea distante. Sueño inalcanzable. No todos tienen la suerte de renacer y tener una segunda oportunidad. Y no todos los que la tienen pueden aprovechar el momento y abrazar mayores posibilidades.
Solo aferrarse al presente es seguro. Le dije que si se unía activamente a mi proyecto, su vida mejoraría muchísimo, tal vez incluso comenzaría un nuevo capítulo. Pensé que se recuperaría y emprendería un nuevo camino. Pero incluso después de que el proyecto se hubiera puesto en marcha por completo, beneficiando a todo el municipio y formando a 10 agricultores estrella que ganaban $500,000 al año. Su nombre no figuraba en la lista de beneficiarios.